quisiera invitarlo a que me acompañe, por favor, en esta mañana al libro de Romanos. Y vamos a estar en el capítulo número 7, por favor, del libro de Romanos. Y pensando un poco, a modo de introducción, como estaba hablando Sofía, bueno, que se dio cuenta de que es pecadora y que necesitaba realmente de un Salvador, que necesitaba arrepentirse de sus pecados. Creo que eso es lo que caracteriza a un cristiano cuando reconoce realmente su condición delante de Dios y clama y ruega por que el Señor perdone toda su maldad. Y creo que es la condición en la que todos nosotros nos encontramos. Y como seres humanos necesitamos precisamente de la bondad, de la gracia del Señor y de su misericordia, el ser regenerados, el ser traídos a salvación para poder reconocer que en Jesucristo hay salvación y perdón de pecados. Nadie puede reconocer a Jesucristo como Señor a menos de que sea por medio del Espíritu Santo. Y no es que una persona, como lo he mencionado en varias ocasiones, sea salva por creer en Jesucristo. No, eso no es cierto. ¿Sí? Una persona realmente es salva cuando ha sido regenerada y como resultado de haber sido regenerada, entonces cree que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay perdón de pecados, que en Jesucristo es redimida de toda su maldad. Y estamos comenzando un nuevo año, normalmente a modo de calendario. No sé, espero que usted no lo tome como cuando uno iba a una fiesta, digamos normalmente, y le decían el aguafiestas, ¿sí? El aburrido de la fiesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente la gente toma esta época y bueno, nos felicitamos, deseamos un buen año, feliz año y todo eso. Pero normalmente siempre nosotros como que en nuestra mente hacemos un cierre. ¿Un cierre de qué? Un cierre de lo que nosotros creemos que, bueno, ya pasó, ya terminó, ya se acabó este año y abrimos hacia un nuevo año pensando, bueno, ahora qué quiero, qué deseo en este nuevo año. Y cuando nosotros encontramos en las personas, que normalmente las personas lo que hacen es tener unos buenos deseos. Esto es en toda la humanidad, normalmente la gente desea algo bueno. Algunos en sus tradiciones cogen las 12 uvas y se las comen deseando o teniendo 12 deseos, valga la redundancia, 12 anhelos. Y a otros tal vez nos preguntan, bueno, ¿y usted qué desearía? Y otros contestaríamos, o tal vez diríamos, bueno, yo quiero bajar de peso. Otros dirían, yo tener más disciplina, mantener una buena salud, o tal vez buscar prosperidad, que este sea el año donde yo pueda encontrar prosperidad. Ese es el pensamiento normal de toda persona. Pero creo que realmente un creyente debería tener claridad en lo que quiere realmente. No queriendo decir que todo lo anterior sea malo, yo no estoy diciendo que sea malo, sino que en realidad el mayor deseo de un creyente, si dijéramos a modo de cerrar el año o de abrir un año nuevo, debería buscar en mantenerse en la santidad delante de Dios. Ese debería ser su mayor deseo, su mayor anhelo. Y creo que es lo que Pablo se centra precisamente aquí, ¿sí? Y este pasaje que vamos a estar estudiando corresponde obviamente al punzante relato de un conflicto interno en el hombre consigo mismo. ¿Cuál es? En el que en parte, digámoslo así, o una parte de él empuja en una dirección y la otra parte en una dirección completamente opuesta. El conflicto es real y es intenso. Es decir, podríamos traducirlo más bien como una batalla dentro de lo personal. Y quiero que me acompañes, por favor, al capítulo 7 de Romanos y vamos a leer desde el versículo 14, por favor, hasta el 25. Y la palabra del Señor dice así. Está hablando Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma, y después de haber hecho una analogía del matrimonio mostrando lo que
tiene que ver con el pecado y cuándo se muere y todo. Es una continuación en alguna manera al capítulo 6 que estuvimos leyendo. Pablo dice aquí en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que hago lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en la ley de los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero en la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Hasta ahí la porción de la Escritura. Quiero que me acompañe, por favor, en oración antes de avanzar en la exposición de este texto. Padre, gracias te damos, amado Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos, Señor, que tu palabra es perfecta, que tu palabra, Señor, es completamente inerrante y que tu palabra es suficiente para cada creyente. Señor, gracias porque podemos ver ese conflicto que hay en nuestra vida, en lo personal, en lo humano, como cristianos, Señor. La lucha que hay dentro de nosotros mismos. Por un lado, quererte agradar, querer vivir en santidad, pero por el otro lado, Señor, con los miembros de nuestro cuerpo servir al pecado. Ruego, Señor, que esta exposición, Señor, nos ayude, nos fortalezca y nos anime, Señor, a continuar esforzándonos por vivir en santidad. Con un solo propósito, que tu nombre sea honrado, temido, exaltado y glorificado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros miramos un texto como estos es bien interesante. No puedo hacer la exposición de una exégesis profunda de un texto como este, porque realmente su contenido es muy profundo, al punto en que esta porción que acabamos de leer entre el versículo 14 y el versículo 25 ha generado un conflicto entre los mismos teólogos, dentro de los exegetas de la Biblia. ¿Y por qué? Porque realmente algunos afirman de que Pablo no está hablando de él, sino que Pablo está hablando de tal vez personas no creyentes, impíos, personas no regeneradas. Esa es una postura. Otra nos dice que tal vez es de un cristiano inmaduro, y la otra postura es de una persona madura como creyente, pero que vive esas luchas. Y realmente creo que mi enfoque, y en lo que he podido estudiar y aprender también, es que Pablo hace referencia a la tercera clase de personas que, digamos, donde se ha enfocado. Es a cristianos maduros en su lucha por caminar en la santidad del Señor. Y realmente es bien interesante. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencioné, este pasaje obviamente es punzante, genera un conflicto, y ahí es donde nosotros tenemos que ver realmente lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar a nosotros. Ahora, es interesante cuando nosotros miramos las confesiones de fe, por ejemplo, de Westminster, que fue escrita en 1647, sobre la cual nosotros, digamos, nuestra declaración de fe está basada en esta declaración de Westminster, donde al hablar sobre las mejores obras, ellos
con respecto a los creyentes definen lo siguiente y manifiesta: las mismas están contaminadas y mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden sostener la severidad del juicio de Dios, hablando de lo que son la condición caída del hombre y lo que es las obras en sí, aún en nosotros como cristianos. La confesión belga en 1561, al referirse a aquellos que han recibido a Jesucristo como su único Salvador, expresa lo siguiente: no es que ya no haya grandes debilidades en ellos, sino que luchan contra ellas todos los días en su vida por medio del Espíritu. Y el Catecismo de Heidelberg, en 1573 escrito, pregunta: ¿pueden guardar perfectamente los que convertidos a Dios desean obedecer los mandamientos? Y contesta: no, porque incluso los más santos, mientras estén en esta vida, no cumplen más que un pequeño principio de desobediencia. Sin embargo, ellos comienzan a vivir no solamente según algunos, sino según todos los mandamientos de Dios. Y aquí vemos algo bien interesante, y parece más bien que Pablo está describiendo aquí a los cristianos más espirituales y maduros, como ya los mencioné, los que entre más se miden con honestidad frente a las normas de la justicia de Dios, más cuenta se dan de lo lejos que se encuentran de alcanzarlas. Y esto es algo supremamente importante. Nosotros estaremos celebrando hoy la Santa Cena, y siempre que vamos a celebrar la Santa Cena, siempre estoy meditando, estoy pensando cómo nosotros como iglesia, una iglesia local, una iglesia pequeña, pero independiente al tamaño, es cuánta conciencia hay para llegar delante de Dios a celebrar realmente la obra que Cristo ha llevado a cabo. Sin embargo, muchas veces o no entendemos, no comprendemos, al punto en que no nos atrevemos a tomar la Santa Cena, o por el contrario, simplemente la tomamos como si fuera algo que no tiene una relevancia, que no tiene una importancia dentro de la vida como creyentes. Pero entre más nos acercamos a Dios, más podemos ver nuestro propio pecado. Cuanto yo más me acerco a Dios por medio de la Escritura y la oración, por supuesto, más cuenta me doy de lo pecador que yo soy. Y realmente tengo que llegar a darme cuenta de mi condición caída, aun cuando yo tengo el conocimiento de que ya he sido justificado por medio de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya lo mencioné, cuando yo me acerco más a Dios, puedo ver cuánto pecado hay en mi vida y cuánto realmente indigno soy yo de llegar, por ejemplo, a tomar la Santa Cena. No podría. ¿Por qué? Por mi condición tan perversa y tan caída. Pero el punto es el contraste, porque las personas inmaduras, las personas carnales y legalistas, las que tienden a vivir bajo la ilusión de que son espirituales y que mantienen un buen desempeño en comparación a las normas de Dios, bueno, ellos realmente lo que hacen es sobrepasar y dejar a un lado la realidad de la condición en la que se encuentran. Y eso es muy grave. El nivel del conocimiento espiritual, el quebrantamiento, la contrición, llamémoslo así, y humildad que caracteriza a la persona, es lo que Pablo quiere representar aquí. Es decir, Pablo fue un hombre utilizado por Dios, un hombre llamado para hacer una obra especial. Realmente el llamado que Pablo recibió no fue cualquier llamado, era predicarle a los gentiles, ¿sí? Llevarles el evangelio, mostrar que realmente Dios había extendido su gracia a toda la humanidad, en el sentido de todo aquel que quiera poner su confianza y su esperanza en Jesucristo. Entonces, lo que Pablo nos deja ver aquí en este texto es que realmente él mismo se está retratando como ser humano. Y Romanos capítulo 7 constituyen las marcas que corresponden a un creyente espiritual y maduro, el cual no tiene delante de Dios confianza absoluta en su propia bondad
y en sus logros individuales. Es decir, su condición tan miserable y tan caída lo lleva precisamente a agachar su rostro delante del Señor, a acercarse con confianza, como nos lo dice la Escritura en Hebreos, que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, pero la verdad, con un rostro casi que en tierra, porque realmente reconoce cuál es su condición. Y mediante la unión con Cristo, que fue lo que leímos en el capítulo 6, en la lectura en el intermedio, de los cánticos, en su muerte, somos nosotros liberados del poder del pecado, es lo que Pablo ha escrito acá. Pero hay una cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que seguimos comprobando que el pecado lucha por volver a dominarnos, tal como Pablo lo mencionó. Aquí en el versículo 21 observe que él dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Yo quiero hacer el bien, yo quiero hacer lo mejor para Dios, pero hallo esta ley, y es que el mal está en mí. Y tal vez no nos gusta la idea de tener esta lucha toda la vida. Hay personas que no lo aceptan, hay personas que dicen: no, yo no creo en eso, ya realmente nosotros ya no pecamos, ¿sí? O nosotros no vamos a llevar esto de esta manera. Pero realmente lo que la Biblia nos muestra es que una cosa es realmente lo que Dios ha hecho por nosotros, su obra de redención mediante nuestro Señor Jesucristo es una cosa donde hemos sido justificados, y otra la condición en la que nosotros nos encontramos en un cuerpo de pecado como el que estamos acá presente. Y cuando nosotros venimos a un lugar como estos, pues mira, a la hora de la verdad, de pronto podríamos saludarnos y yo me parara acá y nos miráramos: hola pecadores, pecadores, no impíos, pero sí pecadores. Somos pecadores. Ninguno de nosotros somos mejor que otro, es lo que nos dice la Escritura. Todos venimos en pecado. ¿Y por qué nos reunimos acá? Bueno, nos reunimos acá alrededor de la salvación que Dios nos ha concedido de manera individual, donde venimos a adorarlo, a exaltarlo, a glorificarlo y a decirle: gracias porque tú has redimido mi pecado, gracias porque tú me has perdonado, y gracias porque tú eres digno de ser exaltado ante todas las naciones. Eso es lo que nosotros venimos acá a decir. Pero nosotros no venimos a decir: bueno, ¿sabes qué? Yo soy más santo que tú y yo soy mejor que tú. No, en ningún momento. Sino venimos bajo la premisa de que venimos en una condición de pecado. Y aunque no venimos con la cabeza así agachada, ni triste, ni hola, no. Pero si venimos con un corazón en una actitud de esas, deberíamos llegar me refiero, es humillado delante del Señor para decir: ¿sabes qué? Realmente nada de lo que yo haga te honra a ti, te exalta, en el sentido de mis propias obras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que lo único que yo hago es pecar. Y si yo estoy haciendo algo bien, es porque, como bien lo declara tu palabra, tú lo habías preparado de antemano para que yo anduviese en ella. Y mientras más detalles descubrimos sobre el poder del pecado que mora en nosotros, menos sentiremos sus efectos. En la medida en que descubrimos esta ley de pecado dentro de nosotros, podemos aborrecerla y luchar contra ella. Y ahí es donde está el propósito. ¿Cómo luchar contra eso? Y aunque el creyente sigue teniendo esa inclinación a pecar, tenemos también que saber que el Espíritu Santo se ocupa de mantener en nosotros un anhelo predominante por la santidad. Es decir, si yo vengo a un lugar como este, yo no tengo el tiempo para estar mirando el pecado de mi hermano, sino mirar el mismo, el propio mío, y anhelar vivir en santidad. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 nos dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando acá estamos hablando de que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, ahí la palabra clave, el verbo es practica, ¿sí? Es decir, que lo tiene como hábito, que quiere llevarlo a cabo, que desea, es decir, que no quiere abandonar su pecado. Pero aquí Juan está hablando de que precisamente aquel que ha nacido nuevo no practica el pecado, pero no está diciendo que no peque, porque bien nos deja ver en toda esa epístola de que realmente nosotros como seres humanos pecamos. En otras palabras, podemos decir que el creyente lucha contra el pecado que Dios le permite descubrir en su vida.
Cuando nosotros llegamos y Dios nos concede el arrepentimiento tiene que ver en que yo puedo ver mi condición caída y pecaminosa y perversa en la que me encuentro no delante de las otras personas, sino delante de Dios. Porque moralmente yo puedo ser bueno a otras personas. Para otras personas yo puedo ser moralmente una persona correcta. Pero acá Dios nos deja ver de que Él no está mirando el moralismo, sino que realmente es la condición en la que todo ser humano se encuentra. Entonces, cuando Dios nos concede el arrepentimiento para vida, como lo describe la Escritura, que no era solamente para los judíos, sino que Dios la extendió para toda la humanidad, ¿sí? Es decir, para gentiles, para personas no judías. Entonces, realmente nos podemos llegar a dar cuenta de que Dios nos ha concedido ese arrepentimiento que permite ver mi condición y que requiero confesarlo delante de Dios, confesarle y decirle perdóname porque lo único que yo he hecho es pecar y pecar y pecar contra ti, Señor. El escritor puritano Thomas Watson observó una de las señales indefectibles acerca de la santidad. Y él dice lo siguiente: la santificación es una apatía contra el pecado. Un hipócrita puede dejar el pecado, pero seguirlo amando. Es como una serpiente que se quita la piel, pero conserva los colmillos. En cambio, una persona santificada puede decir que no solamente deja el pecado, sino que lo aborrece. Y él continúa diciendo al cristiano: Dios no solamente dejó encadenado el pecado, sino que cambió tu naturaleza y te ha convertido en la hija de un rey, toda llena de gloria por dentro. Él ha colocado sobre ti la coraza de la santidad, contra la cual puede hacerse fuego, pero jamás podrá ser perforada. Y este es el cuadro que nosotros vemos aquí en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, especialmente el 21, como ya lo he mencionado, que queriendo yo hacer el bien, hallo que el mal está presente en mí. Y cuando nosotros miramos aquí, entonces vamos a ver tres características del pecado del creyente. Como ya lo mencioné, no es una exégesis de este libro. Algún día espero, si el Señor me lo permite, y es su voluntad, poder entrar a predicar todo este libro. Pero lo tomé como referencia pensando en la lucha por la santidad. Y ese es el título de la enseñanza, la lucha por la santidad. Vamos a ver tres características del pecado en el creyente. Número 1, el pecado mora en mí, versículo 14 al 18. Número 2, el pecado opera principalmente a través de los deseos, versículos 19 al 21. Y número 3, el pecado tiende a engañar el entendimiento o la razón, versículos 22 al 25. Y cuando miramos la primera característica, el pecado mora en mí, lo encontramos aquí en el versículo 14 al 18, y si usted me acompaña dice, porque sabemos que la ley es espiritual, ¿sí? Pablo está diciendo que la ley es buena, realmente, pero él dice, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Y este es uno de los textos bíblicos que, como les mencioné, ha generado mucha controversia y todo eso, pero que requiere de ser estudiado más en detalle en el contexto inmediato, como es el capítulo 7, y en el cercano, como son los capítulos anteriores y posteriores. Y observa que Pablo entonces dice, vendido a la esclavitud del pecado. Y luchar exitosamente contra el enemigo interior es difícil. Y yo esperaría que cada uno de nosotros, quienes nos encontramos en ese lugar como creyentes, que hemos confesado a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, que nos ha redimido en su propia sangre y que apaciguó la ira con el Padre Celestial, entonces nos podríamos decir realmente, como ya lo mencioné, que Pablo aquí está hablando de él, está hablando de un hombre maduro, ¿sí? Que entiende y reconoce cuál es su condición y lo difícil que es realmente la vida de uno como creyente en ese trasegar para con el Señor. Y
Es importante entonces tener algún conocimiento de su naturaleza y de su táctica, hablando del pecado. Y lo que podemos darnos cuenta acá es que la Escritura indica el origen del pecado, lo conocemos, que mora en nuestro corazón. Usted lo recordará, si quiere acompáñeme un momento a Mateo capítulo 7, por favor. Rápidamente, voy a estar moviendo la Biblia, pero si usted me acompaña rápidamente podemos hacerlo juntos. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, dice en palabras del Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? No, perdón, estoy leyendo mal. Discúlpeme, es Marcos capítulo 7. Discúlpeme, por favor. Marcos capítulo 7, el versículo 21, dice el Señor Jesucristo: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Y todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Ahora, usted recordará que la palabra de Dios también nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Lucas capítulo 6, versículo 45, si me acompañas ahí. En Lucas capítulo 6, versículo 45, el Señor Jesucristo dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. En el caso del Señor Jesucristo nos deja ver que hay dos tipos de hombres, ¿no? En este caso, el del buen tesoro en su corazón habla de un hombre regenerado, ¿sí? Pero también deja ver el malo, que saca lo que es malo, y menciona: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, todo está dentro del ser humano. El pecado que está en mí, que Pablo lo ha mencionado aquí en Romanos capítulo 7, el pecado que mora en mí, realmente ese es el problema. Y es lo que Pablo está mencionando. ¿Por qué? Porque él dice: porque yo soy vendido, ¿qué? Al pecado, dice acá, vendido a la esclavitud del pecado. Y realmente cuando nosotros hablamos de corazón, el corazón tiene varios significados en la Biblia. Y a veces significa la razón o el entendimiento, en otras los afectos y las emociones, y en otras la voluntad. Pero generalmente toda el alma del hombre, junto con todas sus facultades, ¿sí?, no individualmente, sino en su manifestación conjunta de hacer el bien o el mal. Es decir, lo que está dentro de mí. Ahí es donde está el problema. Muchas veces podemos estar pensando que el problema es mi vecino, o mi esposa, o mi hijo, o mi hija, ¿sí?, o mi compañero de trabajo, y así sucesivamente, pero pocas veces estoy pensando que el problema soy yo mismo. El problema está en mí. Y solamente un cristiano puede llegar a darse cuenta de eso. Solo una persona que ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo puede llegar a entender eso. ¿Por qué? Porque la mente, al razonar, al discernir y al juzgar, ¿sí?, las emociones, cuando se manifiestan en un agrado o desagrado, o la conciencia al resolver y alertar, manifiestan en la voluntad el elegir o el rechazar. Es decir, todo esto se denomina en un conjunto de corazón. Bien sean mis emociones, yo me puedo sentir bien hoy en esta congregación, pero después ver algo y ahí mismo querer cambiar completamente, tomar decisiones que no son. Puede caerme bien alguien en un momento, pero ya mañana ya no me cae bien. ¿Por qué? Porque todo esto está manejado por la mente, por las emociones y por la voluntad. Ahora, ahí está el problema. La Biblia nos indica que el corazón es engañoso e inescrutable. Si usted va o quiere anotar, en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, nos dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién podrá entenderlo? Dice Jeremías. Pero lo que nos está diciendo es que el corazón es engañoso e inescrutable o inescrutable,
para nosotros mismos. Es decir, yo no puedo llegar a pensar que mi corazón es bueno. Creo que el problema más grande es cuando yo creo que yo no soy tan malo, que hay personas más malas que yo, que realmente otros son más pecadores y más perversos que yo. Y ese es un engaño del corazón. La Biblia nos está indicando que el corazón es engañoso. Ni siquiera nosotros como creyentes somos capaces, escúchenlo bien, de conocer nuestro propio corazón. No somos capaces. Acompáñame un momento, por favor, sin perder ahí Romanos. Ahí al lado a 1 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 5. Observa lo que dice Pablo con respecto a esto. En cuanto a mí, dice Pablo, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Ojo a esa expresión. De hecho, 1 Corintios 4, 3, 4, dice, ahí en la parte final del 3, dice, de hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy consciente de nada en contra mía. Qué interesante esa expresión que Pablo está haciendo acá. Pablo dice, yo no me juzgo a mí mismo, pero no porque sea sinvergüenza, ¿verdad? No, es que no soy consciente. Observe, dice, porque no, versículo 4, porque no estoy consciente de nada en contra mía. En pocas palabras, ¿qué? Uno podría decir, bueno, yo como que no me veo tan mal. O si me voy a evaluar, puede que encuentre cosas malas en mí, pero siempre voy a encontrar a otros peores que yo. Pero Pablo, por supuesto, no está refiriéndose a eso. Continúa el versículo 4. Pero no por eso estoy sin culpa. No por esto, perdón, por eso estoy sin culpa. Pues el que me juzga es ¿quién? El Señor. Versículo 5. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino que esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Qué preciosa esa porción de la Escritura. Y no podemos quedarnos ahí. Al final Dios es el que va a poner, va a sacar y va a dejar ver cuál era la intención en el corazón del ser humano. Podríamos pensar, bueno, ok, nos deja ver acá todo lo que es nuestra condición tan caída y pecaminosa. El punto aquí, mis amados, es que nadie puede discernir plenamente los motivos ocultos. Absolutamente nadie. Como ya lo he mencionado, ni siquiera nosotros mismos podemos mencionar nuestros motivos ocultos porque no los conocemos. Las intrigas secretas, las marañas en el corazón. No se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la respuesta, como ya lo mencioné, es que en el corazón inescrutable mora la ley del pecado. Y si la palabra de Dios nos está diciendo que nuestro corazón es engañoso e inescrutable, nos está diciendo que nosotros no podemos realmente llegar a ver la profundidad de toda la maldad, de lo que hay en nosotros, a menos de que sea bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Recuerda que aquí estamos hablando de Pablo como hombre escogido de Dios, el apóstol, y que era un hombre maduro que conocía la Escritura. Y él se está describiendo acá, y estamos solo en el versículo 14 cuando dice, vendido a la esclavitud del pecado. Ahora observa el versículo 15 que él dice, por lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco eso hago, y si lo que no quiero hacer eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Y miren, iglesia, únicamente alguien que sea una nueva criatura en Cristo Jesús vive con tan nivel de tensión entre el pecado y la justicia. Es decir, es una persona que vive presionada. ¿En qué sentido? Presionada dentro de sí mismo porque está viendo constantemente cómo peca de fácil, cómo cae de fácil, pero a la vez cómo quiere agradar a Dios.
Y por eso esa persona vive en una tensión entre el pecado y justicia. Porque únicamente un cristiano tiene la naturaleza divina de Dios dentro de él. Solamente el cristiano, puesto que ya no está en Adán, como decimos, sino que ahora está ¿en quién? En Cristo Jesús. Posee el deseo dado por el Espíritu Santo de ser formado a la imagen de Cristo en esa condición humana de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dejó ver en Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Y aunque su ser interior lo aborrece y desprecia, digámoslo así, lo que está haciendo externamente, tiene que saber que ha pasado de las tinieblas a la luz y que ahora se ha hecho partícipe de la muerte, sepultura, resurrección y vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Pero a medida que crece en su semejanza a Cristo, también es cada vez más consciente de la presencia y del poder continuo del pecado que mora en su ser. Es decir, una persona que verdaderamente está creciendo en madurez, cada vez ve más y más su propio pecado. Cada vez ve cómo falla de fácil, cómo peca de fácil, cómo es de sensible a caer fácilmente. ¿Sí? Y por eso entonces su dependencia la pone completamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que la persona empieza a hacer es a aborrecer el pecado y a anhelar algún día verse librado definitivamente del pecado. Por eso no ama este mundo. Está en el mundo, pero no lo ama. No persiste en, bueno, ¿cuánto voy a vivir? ¿Cuántos años voy a sacar? No, lo que Dios tenga determinado está bien. Pero la mayoría de nosotros, en nuestra condición caída, nosotros no queremos partir de este mundo. Y eso es peligroso, porque entonces nos hace ciegos a nuestra condición caída. Y nosotros deberíamos ser, como creyentes, el tipo de personas que anhelamos un día abandonar completamente todo el pecado que mora en nosotros. Buena parte de la fortaleza del pecado radica en esta iglesia, que luchamos con un enemigo que no podemos ubicar con precisión. Y si yo te preguntara, ¿qué es el pecado? Descríbeme el pecado. Entonces tal vez tú me contestes desde una perspectiva bíblica, el pecado es no obedecer a Dios. El pecado es aborrecer la ley de Dios. Bueno, me lo estás definiendo, pero muéstrame el pecado. Y si vas a mirar, el pecado no tiene forma. El pecado no tiene forma. ¿Sí? Es difícil llegar a definirlo. Tengo que tener unos parámetros que son los que la palabra de Dios me muestra. Pero definir el pecado como algo realmente, a ver si tiene una forma, no la hay. Solamente nosotros llegamos a entender y a comprender el pecado cuando tenemos el conocimiento de quién es Dios, de lo santo que Él es, y a través de su palabra comprender la magnitud en nosotros como seres humanos de la condición que Dios nos describe. No hay manera de poder llegar a entender mi condición tan deplorable, tan caída, si no es a través de la Escritura. Pero también a través del poder y la presencia del Espíritu Santo que nos regenera. Muchas sectas y grupos estudian la Biblia, pero la estudian mal, como los testigos de Jehová, como los mormones, ¿sí? Y muchos otros más, llevando más bien a siempre resaltar o exaltar al hombre como si fuera algo importante y no tener en cuenta realmente que Dios nos está mostrando la condición en la que la humanidad se encuentra a partir de Génesis capítulo 3, ¿sí? Frente a la santidad de Dios, nuestro Dios es santo. Y como bien lo he mencionado, cuando hablamos de que el corazón es engañoso, pues eso, el corazón cuando es engañoso, ¿qué va a hacer? El corazón engañoso argumenta, el corazón engañoso excusa, el corazón engañoso justifica,
en todo momento nuestras acciones. Si alguien nos sienta y nos acusa, ¿qué es lo primero que nosotros queremos hacer? Mira, tal cosa, no, yo creo que, espérate, tal cosa. O tal vez, ¿sabes qué? Voy a decir, como muchas veces ha pasado, tanto en mi vida como en la vida de otras personas, bueno, pero tú me vienes a decir eso, pero tú haces esto. Entonces yo ya estoy justificándome en el pecado del otro para defender. Eso es lo que hace el corazón, es engañoso. Y al punto de llegar a decir, ¿y tú por qué me dices eso? Mírate a ti misma primero. ¡Wow! Claro, ese es el corazón engañoso. Nos hace adoptar medidas que resuelven simplemente a medias el pecado en nuestras vidas. O nos hace creer que la aprobación mental de la palabra, y esto me parece supremamente delicado, es suficiente o es igual a obedecerla. Escucha bien esto, porque esto me parece supremamente delicado. Nuestra congregación tiene una buena doctrina, damos gracias al Señor, creemos que tenemos una sana doctrina. Pero muchas veces las personas sentadas en ese lugar han creído que la aprobación mental a la palabra de Dios es igual que obedecerla. Y eso es supremamente delicado porque no es verdad. Santiago capítulo 1, versículo 22 nos dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Tenemos mucha doctrina, estamos estudiando, hemos hecho cursos y tenemos la doctrina acá, pero nos engaña en nuestro corazón que nos hace pensar que eso es igual a obedecerla. El saber que el pecado mora en nuestro corazón y que nuestro corazón es engañoso e inescrutable, tendría que servir para hacernos sumamente cautelosos. Supremamente cautelosos, diría yo. Iglesia, necesitamos pedirle diariamente a Dios. Y esto tiene que ver con la humillación, que examine nuestro corazón en busca de pecados que nosotros mismos no queremos o no podemos ver. El Salmo 139, versículos 23 y 24, si quieres ir allá, David dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino recto. Eso es algo que nosotros necesitaríamos hacer todos los días, porque nuestro corazón es supremamente engañoso, pero nuestro corazón también es inescrutable, es decir, yo no puedo decir que yo conozco mi corazón. Es peligroso cuando alguien dice, no, es que yo sentí en el corazón, es que nosotros pensamos que esto es lo correcto. Wow, el corazón es perverso. ¿Cuántas veces han venido a mí en mis años de ministerio, más de 25 años? Y la gente dice, no, pastor, es que yo le oré a Dios y le pedí por esto, ¿sí? X o Y cosa. Y yo le digo, muéstrame dónde Dios te habló. Y no tienen un sustento bíblico. ¿Sabe qué? Simplemente fue las emociones. Acuérdate, emociones, voluntad, mente. Todo lo que el corazón engaña. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Cuando la gente ha salido para otros países. No, es que yo me voy por esto y el Señor me dijo, ¿dónde te dijo? ¿A qué te va a llevar a ese país? ¿Vas a ir a predicar el Evangelio? ¿Realmente es un llamado de Dios? ¿O es un deseo más bien en tu corazón pecaminoso? Alguien cercano a mí me decía, no, es que en ese caso él decía que se lo habían profetizado. Hoy en día me dice, hermanos, yo sé que todo eso fue mentira. No hay nada de eso. Simplemente es la inclinación de nuestro corazón a querer hacer eso. Iglesia, el principal medio que Dios utiliza para examinar nuestro corazón es su propia palabra. Cuando la leemos sometiéndonos al poder del Espíritu Santo. Si tú vas a Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebreos 4:12 nos dice la Escritura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa. ¿Para qué? ¿Para qué es poderosa la palabra? Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas
ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Solo Dios tiene el poder a través de su santa palabra para dejarnos ver nuestra condición tan perversa. Solo cuando nosotros hemos ido a la Escritura, iglesia, es que podemos ver y decir: Señor, perdón, perdón por mi maldad, perdón por mi egoísmo, perdón por mi lascivia, perdón por mi orgullo, perdón porque yo quiero llevar la vida y tener todo el control de mi vida. Yo quiero manejar a mis hijos, yo quiero manejar a mi esposa, yo quiero manejar mi hogar, yo quiero manejar, todo lo queremos tener ahí. Sin embargo, no nos damos cuenta que realmente hay un grave peligro ahí. Cuando nosotros oramos, debemos pedir a Dios que cuando nos examine, nosotros nos expongamos a la evaluación de su palabra. Muchas personas, escuchen esto, muchas personas leen la Biblia, pero no se exponen a su evaluación bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Yo estoy haciendo esta lectura diaria, ahora que comenzamos el año. Estoy para poder leer la Biblia todo el año. Sí, pero ¿cómo administrar la palabra de Dios en tu vida? ¿Cómo te está mostrando? ¿Qué te está dejando ver? ¿A qué te está instando Dios? ¿Qué tienes que abandonar? ¿Qué tienes que dejar? Solo bajo el poder del Espíritu Santo podemos examinarnos. Es decir, nadie puede realmente llegar a hacer una evaluación correcta si no tiene el poder del Espíritu Santo en él. Pablo declara lo siguiente. Pablo dice: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe verdadera. Y hay un grave peligro cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos sin la Escritura. Yo tengo que examinarme a la luz de la Escritura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque corremos el peligro de caer en una de dos posibles trampas. La primera es la trampa de la autoexaminación morbosa, digámoslo así. La examinación puede fácilmente transformarse de parte de Satanás en una herramienta acusadora, es decir, aquel a quien se le llama el acusador, como bien lo conocemos, y una de sus armas principales es, por ejemplo, el desánimo. Él nos acusa y nos lleva a que nosotros realmente podamos sentir que realmente no estamos aptos para caminar con el Señor. Satanás sabe que si puede lograr que nos desanimemos y nos acobardemos, entonces no lucharemos en la búsqueda de la santidad. Pero me parece más hermoso cuando Dios nos permite darnos cuenta de lo frágiles que somos, lo débiles que somos y la necesidad que tenemos de vivir como un niño agarrado de la mano de un padre. Y la segunda trampa es la de hacernos perder de vista las cosas realmente importantes en nuestra vida. Acuérdate que eso está en relación con el corazón perverso del hombre. Satanás es astuto. Satanás no puede poseer a un cristiano, pero Satanás sí puede influenciar en un cristiano que no está en una relación con el Señor. Y le puede hacer creer que lo que él va a hacer es correcto, que está en orden con Dios. El carácter engañoso de Satanás y de nuestro propio corazón nos llevará a concentrar la atención en temas secundarios. ¿Cómo qué? Como nuestra relación laboral, como nuestra relación de familia, nuestra relación con otros hermanos. Si está bien, si no está bien, si peleé, si no peleé, si discutí, si no discutí. Y nos hace centrar ahí. Pero ¿sabe cuál es el enfoque de él? El propósito de él. Sacarnos de la palabra de Dios. De ir a orar. De ir delante de Dios y clamar por nuestra condición. Solo el Espíritu Santo puede hacernos ver los aspectos a los cuales estamos ciegos. No hay otra manera. Y esto nos conecta precisamente con el segundo punto. Y es el pecado que opera principalmente a través de los deseos. Observa el versículo 19 al 21. Voy a acelerar un poco. Observa versículo 19. Pues no hago el bien que deseo. Pablo menciona aquí ya un deseo, los deseos. ¿Sí? Las emociones. Sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer, deseando,
yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Y desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, como bien nos lo describe Génesis, ha sido su costumbre escuchar la voz del deseo más que la voz de la razón. Y esto es supremamente delicado, iglesia. El hombre escucha más la voz del deseo que la voz de la razón. Ya lo mencioné hace un momento en el punto número 1. Es lo que yo deseo, yo quiero. Y cuando yo deseo algo, entonces yo gesto y acomodo todo. ¿Para qué? Para llevarlo a cabo, argumentando que es el propósito de Dios, argumentando que Dios es el que lo ha puesto en mi corazón y me ha llevado a hacer eso. Y por eso termina haciéndolo. Pero más que realmente la voz de la razón. El deseo se ha convertido en el correr del tiempo, en la facultad más fuerte del corazón del hombre. ¿Tú quieres algo? Hay un supermercado acá, ustedes lo conocen. ¿Lo quieres? ¿Y cuál es el eslogan ahí? Siguiente. ¿Lo tienes? ¿Lo quieres? Lo tienes. Simplemente deséalo. Y por eso nosotros vivimos bajo los deseos. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto. La próxima vez que tengas que enfrentar alguna de tus tentaciones habituales, observa que se desarrolla la lucha entre los deseos y la razón. Los deseos son esas emociones, mi mente, mi anhelo, ¿sí? ¿Sí? Las emociones. Esto me lleva, yo quiero. Nosotros todos tenemos buenos deseos para nuestros hijos, para nuestros cónyuges, creo yo, como cristianos, para nuestros padres. Pero no significa que esos deseos estén en línea con Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque nos engañan, mis amados. Nos engañan. Puede ser algo perverso. Y puede ser la manera como Satanás lo quiere llevar a cabo. Si nosotros cedemos a la tentación es porque el deseo ha vencido a la razón en la lucha por influir nuestra voluntad. Mi oración siempre que estoy delante del Señor por esta congregación es: Señor, yo ruego para que esta congregación crezca en el conocimiento de tu voluntad. Y durante toda esta semana, finalizando el año, le decía al Señor: Señor, ¿acaso no se conoce cuál es tu voluntad? Cada persona puede saber y afirmar y decir: yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿O está más llevada por la manipulación y la tentación del deseo de lo que quiere realmente en su vida? Es tan tremendo que el mundo reconoce este hecho y por tanto apela a los deseos. Y mira lo que dice el autor de la carta a los hebreos. Él dice: los placeres del pecado, hablando de Moisés, que dice que él renunció. Si quieres, acompáñame ya un momento. En Hebreos capítulo 11, versículo 25, dice la escritura, versículo 23, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Y nosotros debemos decir: pero qué pecaminoso va a ser esto que yo quiero para mis hijos, pero qué pecaminoso va a ser esto que yo quiero para mi esposa, o en mi hogar, o para mí mismo. Bueno, realmente tengo que mirarlo muy bien. Es lo que nos está mostrando. Yo no me puedo confiar de eso. Yo tengo que realmente llevar un tiempo para llegar a tomar una decisión. Y eso está en línea con ¿qué? Con el temor delante de Dios. No quiero hacer lo que no es tu voluntad, Señor. ¿Cuál es tu propósito? Tal vez las cosas no están saliendo como yo quisiera como ser humano. Pero ¿te está glorificando eso a ti? Entonces eso es suficiente, Señor. Porque tal vez yo puedo ir a hacer algo que realmente puede ser de lo que yo deseo, pero no termine glorificando a Dios. Proverbios 28:1 me llama mucho la atención y usted va a decir: ¿qué tiene que ver ese versículo acá? No sé si usted lo tiene presente, pero Proverbios 28:1 dice: el pecador huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está firme. Y siempre pienso: el pecador huye sin que nadie lo persiga. ¿Y cuántas veces vemos a la gente fla? ¿Quién lo sacó? Nadie. Fue él mismo. Fue la misma condición de su corazón, el mismo deseo que había en él. ¿Quién lo estaba persiguiendo? Nadie. ¿Alguien lo está acusando? Nadie. ¿Y qué hizo? Se fue. ¿Por qué se fue? Porque el pecador huye sin que nadie lo persiga.
Simplemente se dejó llevar por las emociones y los deseos antes que por la razón. Cuando llegamos a una congregación así, siempre nos deberíamos preguntar, ¿por qué me trajiste a una congregación de estas? ¿Qué quieres? ¿Voy a ser el instrumento de tu gracia, Señor? ¿Tú quieres hacer historia conmigo en este lugar? ¿Me vas a utilizar como un eslabón dentro de lo que es una iglesia? ¿O voy a hacer lo que yo quiera? Y estaré cuando yo quiera y me iré cuando yo quiera. Ahora bien, no quiere decir que todos los deseos sean malos. Pablo tenía deseo de conocer a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Tenía el deseo de que sus hermanos judíos fueran salvos. Romanos 10:1. Tenía el deseo de que sus hijos espirituales llegaran a ser maduros. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Ahora permíteme decirte esto, por favor. Un creyente espiritual es sensible al pecado porque sabe que contrista al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Porque es sensible al pecado porque sabe que deshonra a Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. Es sensible al pecado porque el pecado impide que sus oraciones sean contestadas. 1 Pedro 3:12. Es sensible al pecado porque el pecado hace que su vida carezca de valor espiritual. 1 Corintios 9:27. El creyente espiritual es sensible al pecado porque es un estorbo para las cosas buenas que vienen de parte de Dios. Jeremías 5:25. Porque Él quita el gozo de la salvación. Es sensible al pecado porque inhibe el crecimiento espiritual. 1 Corintios 3:19. Mira a una persona que maneje su vida por las emociones y te darás cuenta que es una persona muy, muy bajita de crecimiento espiritual. Es sensible al pecado porque atrae disciplina y azote de parte del Señor. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 7. Es sensible al pecado porque le impide que se convierta en un instrumento honroso y útil en las manos del Señor. Cuando David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame. Es una oración verdaderamente donde David deja ver que él quería hacer no lo que había, no lo que deseaba en su corazón, sino lo que Dios quería que él hiciera. Cuando David dice en el Salmo 19, como lo leía Juan en esta mañana, en el capítulo 19, cuando dice, líbrame de pecar a sabiendas, no permitas que tales pecados me dominen, sean gratos los dichos de mi boca. Señor, que todo lo que yo hable sea grato delante de ti. Pero luego dice, y la meditación de mi corazón. ¿En qué está meditando mi corazón? Mi corazón está meditando en lo que yo voy a proyectar, yo voy a hacer, yo voy a llevar a cabo adelante. Qué pena. La palabra de Dios dice que a ti y a mí no nos corresponde el futuro. El futuro es incierto. Yo no sé qué vaya a pasar mañana 5 de enero. No tengo control de ello, no sé. Pueda que yo proyecte, pueda que yo piense, pueda que yo planifique, pero no me pertenece. No sé si Dios me permita vivir para mañana. ¿Sabes una cosa? Tenemos que ser cuidadosos en eso. ¿Por qué? Porque el pecado impide que se convierta en un instrumento honroso y útil en las manos del Señor, 2 Timoteo 2:21. El creyente espiritual es sensible al pecado porque contamina el compañerismo cristiano. Y ese es un ruego mío al Señor. Ojalá nosotros pudiéramos entender esto. ¿Cómo se contamina el compañerismo cristiano? Por medio del pecado. El creyente es sensible al pecado porque impide su participación apropiada en la cena del Señor. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, pudiéramos ser conscientes de decir, wow, gracias. Y doy por sentado de que quienes celebramos la cena del Señor y tomamos la copa y comemos el pan, hemos sido redimidos en la misma sangre del Cordero que nos lavó y nos limpió. Sin unos ser más pecadores que otros, sino todos en la misma condición. Sin embargo, ¿sabe qué, iglesia? Pablo hace referencia en este texto a los deseos malos. Es lo que estamos viendo, que nos llevan a pecar. Pablo está diciendo,
realmente su condición tan caída y paupérrima en la que se encuentra. Santiago dice que somos nosotros tentados cuando somos llevados y seducidos por nuestros propios deseos pecaminosos. Santiago 1:14. Tremendo. Nos está diciendo los deseos pecaminosos y lo que nosotros deseamos en el corazón. Y como lo he mencionado, siempre estamos tomando decisiones. ¿Y cuánto llevas orando? ¿Cuánto llevas pidiéndole al Señor? Una semana. Una semana. Yo llevo años pidiéndole ciertas cosas y no me atrevo a hacerlas en temor al Señor. Si queremos ganar la batalla de la santidad, tenemos que reconocer el hecho de que el problema básico lo tenemos dentro de nosotros mismos, que nuestra inclinación es siempre a pecar. Iglesia, son nuestros propios deseos pecaminosos los que nos hacen ser tentados. Equivocadamente creemos que respondemos únicamente a tentaciones externas a nosotros mismos. Uy, fui tentado en esto, pues. Pero la verdad es que nuestros malos deseos, escúchenlo bien, buscan constantemente tentaciones que pueden satisfacer su insaciable lujuria. Y a veces cuando nosotros hablamos de lujuria pensamos, la lujuria, no, eso tiene que ver con sexo y eso. No, la lujuria son todos los deseos perversos que están en mi corazón y que me llevan precisamente a que mis deseos los manifiesten. John Owen dijo lo siguiente, escuchen esto. John Owen dijo que el pecado lleva a cabo su lucha confundiendo los afectos, o sea, los deseos, lo que nosotros llamamos los deseos. Yo lo coloqué acá porque lo traduce como afectos. Y trayéndolos hacia sí. Lo vuelvo y lo leo. John Owen dijo que el pecado lleva a cabo su lucha confundiendo los afectos o los deseos y trayéndolos hacia sí. Por tanto, decía John Owen, rechazar el pecado debe constituir principalmente en ocuparnos de los deseos. Debemos asegurarnos de que los deseos se encaminen a glorificar a Dios, decía, y no a satisfacer la lujuria del cuerpo. Qué tremendo lo que John Owen estaba diciendo. Pueda que yo haga cosas que estoy pensando que son para Dios y realmente las estoy haciendo para mi propia lujuria y satisfacción en el cuerpo. Y aquí encontramos la tercera característica del pecado en el creyente, y es que el pecado tiende a engañar el entendimiento o la razón. Versículos 22 al 25, obsérvalo por favor. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, en el hombre interior. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. La razón, iluminada por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios, evita que el pecado nos domine a través de los deseos y del conocimiento, del entendimiento. Cuando Pablo estaba llevando a cabo este estudio y meditaba y recordaba cuando Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 17, él dice, pido en oración, que les sea dado el espíritu de sabiduría y de entendimiento para que te conozcan mejor. Que ilumine los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza han sido llamados. Y yo le decía al Señor, Señor, esta es mi oración diaria por la congregación. Es eso lo que necesitamos, ¿sí? Necesitamos evitar que el pecado nos domine a través de los deseos, a través del entendimiento, es decir, de jactarnos de que tenemos una doctrina, de que conocemos muy bien la Biblia, pero no la estoy obedeciendo. La gran estrategia de Satanás consiste en engañar la mente. Pablo habla de los deseos engañosos del viejo hombre en Efesios 4:22. Pablo dice que en un tiempo fuimos esclavos de los deleites y placeres diversos. Acompáñame un momento ahí a Tito, por favor. Tito capítulo 3, versículo 3. Y mira lo que dice Tito 3:3. Tito 3:3 dice, porque nosotros también en otro tiempo, Pablo está hablando y se pone también ahí, se incluye, en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de los deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles. ¿Y qué más dicen? Se me pierde esa última parte, está como borrosa. ¿Cuál? Odiándonos unos a otros. Qué tremendo.
Esa es la condición de una persona caída. Pablo habla en pasado, pero ahora Pablo deja ver que es completamente diferente. Sin embargo, no está cuidadoso con el pecado. Y esta es la relación con nuestra vida anterior. Pero es necesario que comprendamos que ese elemento engañoso sigue batallando contra nosotros, aun cuando ya no es nuestro amo. Yo tengo que tener cuidado. Yo tengo que mirar, como precisamente lo dice David: examíname, oh Dios, conoce mi corazón y pruébame. ¿Puedes tú decirle antes de ir a tomar la Santa Cena: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón? El engaño en la mente es llevado a cabo gradualmente y poco a poco. Y esto es supremamente delicado, iglesia. El engaño de la mente es llevado a cabo gradualmente, poco a poco. Escúchalo bien, mira. Primero, se nos induce a bajar la guardia. Luego, a desobedecer. Yo no me voy a someter a esta persona. Y no se da cuenta que está desobedeciendo la Escritura. Yo no voy a hacer tal cosa. Pero sin embargo dice conocer la Escritura. Nos volvemos como Efraín, al que Dios le dijo: devoran extranjeros su fuerza, y él no lo sabe. También tiene cabellos canos, y él no lo sabe. O sea, 7:9. Es decir, somos inducidos a bajar la guardia cuando nos volvemos demasiado confiados. Comenzamos a pensar que alguna tentación en particular ya no nos puede alcanzar. Vemos que alguna otra persona ha caído y ¿sabe qué pensamos? A mí no me va a pasar nunca eso. Pero Pablo advierte en 1 Corintios 10:12, el que crea que está firme, mire que no caiga. Y con frecuencia no obedecemos porque abusamos de la gracia de Dios. Y esto es supremamente delicado. ¿Por qué abusamos de la gracia de Dios? Por lo siguiente, mis amados. Porque sabemos que la gracia de Dios no nos condena. Judas dice de ciertos hombres: convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Judas 4. Iglesia, ¿sabes qué? Abusamos de la gracia de Dios cuando pensamos, pensamiento, ¿sí? Conocimiento, que podemos pecar y luego recibir el perdón correspondiente, apelando a 1 Juan 1:9. ¿Recuerda lo que dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es que yo peco y luego voy y me arrepiento. El pensamiento católico. El que peca y reza empata. Pero es muy delicado. Abusamos de la gracia de Dios cuando después de haber pecado, apelamos a la compasión y a la misericordia de Dios. Yo sé que Dios es misericordioso y Dios es compasivo. Perdóname, Señor. Perdóname, pero yo quise pecar. Como lo dijo Thomas Watson en lo que leí. El impío dice abandonar su pecado, pero todavía lo ama. Nos olvidamos de la santidad y el aborrecimiento de Dios por el pecado. Desobedecemos cuando comenzamos a dudar de lo que Dios nos dice en su palabra. Génesis 3, versículos 1 al 5, nos deja ver cuando la primera táctica de Satanás con Eva. ¿Lo recuerdas? ¿Qué le dijo Satanás a Eva? No morirás. No morirás. No morirás. Y Eva le creyó. Cuando Dios había declarado en Génesis 2:22, 2:18, el día que comieres del árbol del bien y el mal, ese día morirás. Pero ¿sabes qué? A nosotros Satanás nos dice: es poca cosa. O tal vez nos dice: Dios no juzgará ese pecado. O algo más fuerte, ¿sabes qué? Tú no vas a perder tu salvación. Hazlo. Hace 8 días, cuando Juan estaba aquí parado predicando, Juan Fernando, sobre el Salmo 4, y él dijo: ningún pecado nos va a separar de Dios. Claro que esa es una verdad, pero a mí me entró como un estocazo en mi corazón, como una estocada. Y lo primero que hice ahí sentado fue decirle: Señor, guárdame de pecar a sabiendas. De saber de que tú no me quitas la salvación que me regalaste por gracia, pero que yo vaya y peque en desgracia.
Y aunque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, se esfuerza en llevar a cabo su estrategia de guerrillas contra nosotros. Déjame decirte una cosa, iglesia. Si no lo controlamos, nos derrotará. Cuando Pablo dijo, el que crea que está firme, mire que no caiga. Está hablando de mantenernos alerta. Nuestro recurso en esta lucha consiste en ocuparnos en forma rápida y firme de las primeras manifestaciones del pecado que mora en nosotros, es decir, poderlo identificar, ser sensibles. Si la tentación encuentra dónde alojarse en el alma, lo que va a hacer es que va a utilizar el privilegio otorgado para hacernos pecar. Es decir, si tú quieres abrir la puerta, ahí se va a entrar y ahí se va a quedar. Mira lo que dice Eclesiastés 8:11. Porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida. Por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, entregado enteramente a hacer el mal. Si nosotros pecáramos y Dios inmediatamente obrara, como nosotros cuando vemos que un hijo peca e inmediatamente lo traemos, un padre responsable hace eso. Lo trae y lo ajusta, le da un barazo y lo alinea y le dice, ¿hiciste mal? Entonces, ese hijo no vuelve a hacer las cosas. Pero nosotros actuamos como el padre insensato. Papito, mamita, no hagas eso. Después hablamos. Es lo que está diciendo Eclesiastés 8:11. Porque la sentencia contra una mala obra no se ejecutará enseguida. Entonces, como Dios no actúa precisamente inmediatamente, nosotros creemos que podemos llevar el pecado de esa manera. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Jamás debemos pensar que la lucha contra el pecado ha terminado. Iglesia, quiero que recuerdes esto. Que el corazón es inescrutable. Que los deseos pecaminosos son insaciables. Y la razón constantemente en peligro de ser engañada. Que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26:41 dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Que Salomón advirtió, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Proverbios 4:23. Y la mejor manera de hacer frente contra el pecado es tener presente la santidad de Dios y un ferviente deseo por vivir en santidad. Tenemos que caracterizarnos por eso. Por ese ferviente deseo por vivir en santidad, teniendo presente la santidad de Dios, en obediencia a la palabra. Y quiero cerrar con esto, iglesia. Pablo, el autor de esta porción de la escritura que estamos leyendo acá, con un lenguaje humilde y autocondenatorio, de manera similar hacia los creyentes, por supuesto, nosotros tenemos que pensar como Pablo y mirarlo como él escribió este pasaje. Un lenguaje no muy alejado de cómo él cierra el texto en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Ese miserable es la expresión de Pablo para decir, ¿sabes qué? Yo soy un pecador. He sido redimido por la sangre del Cordero. He sido justificado, pero necesito el perdón de Dios. Y él lo deja ver en sus epístolas. Mira lo que dice 1 Corintios 15:9. Soy el más pequeño de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. En Efesios 3:8 él dijo, a mí, el menos importante de todos los santos, me fue dada esta gracia, la de proclamar a los gentiles las buenas nuevas de las insondables riquezas de Cristo. En 1 Timoteo 1:15 él dijo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. La persona descrita en Romanos capítulo 7, versículo 14, iglesia, odia el pecado. La persona descrita en Romanos 7, 14 al 25, desea hacer lo bueno, como lo vimos en el del 17 y 21. En su ser interior se deleita en la ley de Dios, versículo 22. Lamenta profundamente sus pecados, versículos 15, 18 al 24. Y el versículo 25. Y da gracias a Dios por su liberación. Versículo 25. Gracias a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios,
pero por el otro lado a la ley del pecado. Puedes tú decirle en este mismo momento desde lo profundo de tu corazón, gracias Dios, gracias a Dios por Jesucristo. La persona ya regenerada todavía tendrá lucha. No ha alcanzado el cielo aún. Quienes rechazan la existencia de cierta forma de dualismo en el interior aquí de este pasaje, como en el caso de Pablo, que fue rescatado, tiene grandes dificultades de entender un texto como este. Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién? ¿Quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi cuerpo a la ley del pecado. Vamos ahora. Padre, gracias te damos, amado Señor. Tenemos la oportunidad, Rey de gloria y majestad, de contemplar cuán pecadores somos, Señor. Nuestra lucha, Señor, por vivir en santidad, en obediencia a tu palabra, Señor. Porque sabemos que eso te glorifica, sabemos que eso te honra, sabemos que eso te exalta, Señor. Que tú, Señor, a través de tu palabra has declarado que nosotros somos santos, y santos significa que nos has apartado con un propósito. Bueno, ese propósito es vivir en santidad, en obediencia a tu palabra, Señor. Pero nuestro corazón, Señor, es engañoso. Nuestro corazón es inescrutable, Señor, y necesitamos de la presencia de tu Santo Espíritu obrando en nuestras vidas. Necesitamos ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu, Señor, para vivir según el Espíritu, como bien nos lo enseña tu palabra. Que podamos obedecer, que podamos ser sensibles, Señor. Que podamos gemir a cada momento de nuestra vida, Señor, en la lucha de ver cuán pecadores somos, pero también a la vez de ver el poder y la obra de tu Santo Espíritu en nosotros, que como bien lo declaró el apóstol Pablo, que tú que comenzaste la buena obra en nosotros, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.